siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Muy bien, hermanos, continuamos entonces con la meditación. Lejos de ser un estudio, estamos mirando en forma superficial este capítulo 10 de San Juan, pero vamos a ver algunas verdades interesantes. Dice el versículo 22 en adelante: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le estaban turbando el alma a los judíos el hecho de que Cristo aparentemente no se definía en declararse el Hijo de Dios, pero el Señor lo estaba haciendo. Lo que pasa es que no querían creer. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Estas cosas los irritaban a los fariseos, porque él estaba declarando abiertamente que era el Mesías.
¿sí? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Por eso, hermanos, demos gracias a Dios por ser oveja de Cristo. Oímos la voz de Él, pudimos creer. Sinceramente yo no entiendo por qué otras personas no creen, pero esto es lo que dice aquí la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto habla de la fortaleza, de la firmeza de nuestra salvación, ¿sí? Nadie ni nada nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Por más tribulaciones que pudiera haber, ya estamos en las manos de Él, estamos seguros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Iba cada vez peor las declaraciones de Cristo a los oídos de los fariseos. Se estaban llenando de ira, querían matarlo porque creían que estaba blasfemando. Claro, si Cristo hubiera sido realmente un hombre más, estaría blasfemando, pero Él estaba demostrando lo que las Escrituras decían que el Mesías iba a ser cuando Dios llegara a la tierra, que era Cristo mismo, y que cuando Dios llegara, los ojos de los ciegos se iban a abrir, y era lo que estaban viendo que había pasado con este hombre ciego de nacimiento, y estaban viendo ante sus propios ojos las credenciales del Mesías, y no querían creer, ¿sí? Se cerraban cada vez más, se petrificaba el corazón de ellos, ¿no es cierto? Porque no son ovejas de Cristo. En definitiva, el que nunca cree es porque no es oveja del Señor, ¿sí? Y cuando Él dijo, yo y el Padre uno somos, la palabra uno es neutro, es una sola cosa. Cuando se estudia en el idioma original, está diciendo es uno con Dios. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, claro, pensando que estaba blasfemando. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Solamente Dios podía hacer las obras que Cristo hacía, ¿sí? Había obras que las vieron solamente los discípulos, por ejemplo, cuando calmó el viento y el mar, en el medio del mar, ¿no es cierto? Eso lo vieron los discípulos, pero otras obras la vieron todos. Esta, por ejemplo, de la sanidad del ciego, lo estaban viendo todos. Las obras de la multiplicación de los panes, solamente Dios puede crear. Algo exclusivo de parte de Dios, nadie más que Dios lo podía hacer. Más cuando más adelante va a ser un milagro maravilloso. El Señor cuando resucitó a Lázaro, estamos leyendo en el capítulo 10 y en el capítulo 11, el Señor resucita a Lázaro. Solamente Dios podía hacer esa obra, de crear una vida en un cuerpo que ya estaba muerto hacía 4 días. Ahí el Señor tuvo que crear nuevamente, ¿no es cierto?, para que pudiera haber vida. Solamente Dios lo podía hacer. Y el Señor hacía señales que solamente Dios podía hacer. No eran pases mágicos o que pudiera traer algún tipo de confusión en esto. No, eran obras que solamente Dios podía hacer, la obra de creación. Y dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, pero estaban reconociendo que hacía buenas obras, ¿sí? Que solamente Dios podía hacer. Una buena obra podría ser de un ser humano común ayudar y darle de comer a alguien, por ejemplo. Le trae comida y le da. Eso lo puede hacer cualquiera, a un no creyente puede hacerlo también. Pero había obras que solamente Dios podía hacer, milagros que solamente Dios podía hacer, ¿sí? Y dice acá, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y sí, a Moisés le dijo, yo seré en tu boca Dios para las personas a quienes le vas a hablar, ¿sí? En la boca de Moisés, para ellos era directamente Dios mismo hablándoles. Claro, no era que Moisés era Dios. Por estar la palabra de Dios en Moisés,
Dios declara a estos hombres a quienes les vino la palabra de Dios, yo dije, dioses sois, ¿no es cierto? Y dice, por ejemplo, acá, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si a Moisés, Dios, le dijo, yo voy a ser Dios en tu boca, ¿sí? A Moisés, pero Moisés era un hombre común y corriente, pero vino la palabra de Dios a él y fue elevado a esa categoría. No que Moisés era Dios, pero aquí el que se estaba presentando era el mismo Hijo de Dios, que existía antes de la encarnación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y les costaba esta idea, y querían matarlo porque pensaban que estaba blasfemando el Señor. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, apartó para una obra específica y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Claro, lo que los irritaba tanto a los fariseos era que Cristo decía, mi Padre. Ni tan siquiera decía nuestro Padre para hacerse uno igual con ellos. Él decía, mi Padre, y era exclusivamente la verdad. La relación de Cristo con Dios es la relación de padre e hijo. Hay un solo Hijo primogénito, ¿sí? Por eso dice el versículo que tantas veces utilizamos para predicar la palabra y el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En cuanto a esa relación de padre e hijo, Cristo es único, aunque también nosotros somos hechos hijos de Dios por haber creído en el Hijo de Dios. Pero como Hijo de Dios dentro de la Trinidad, Cristo es único, ¿sí? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. No me creen a mí, bueno, crean las obras. Empujándolos el Señor en su mente, a la mente de ellos, para que, bueno, dándoles el argumento, no me quieren creer a mí, está bien, pero miren lo que estoy haciendo y a través de las obras que yo hago, a ver si pueden llegar a creer. Ni siquiera con eso quisieron creer. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hermoso capítulo donde el Señor muestra sus credenciales de Mesías, donde se establece que la única forma de salvación es por medio de creer en Él, desafiando el razonamiento de los fariseos, llevándolos con amor, con verdad, a que puedan creer, que puedan rendirse ante las evidencias, ¿sí? En la actualidad sigue pasando lo mismo. Hay muchas personas que aún con las evidencias les cuesta creer en Dios. Hay personas que están viendo el milagro de vidas transformadas, aún en familiares directos, ¿sí? Yo me acuerdo de mi abuela, y con esto voy a ir terminando, por parte de mi papá. Mi abuela, la madre de mi papá, mi otra abuela también, la madre de mi mamá también era creyente, ¿sí? Y tuvo un hermoso testimonio. Yo me convertí a Cristo a través de las oraciones de mi abuela Mercedes, que era la madre de mi mamá. Pero también mi abuela Otilia, la madre de mi papá, ella tuvo una experiencia con Dios, ¿sí? Un milagro que hizo que ella se apegara a la palabra de Dios, a la iglesia, y aún en su vejez ella quería seguir yendo a la iglesia. Pero ella había tenido un gran problema, era alcohólica, ¿sí? No podía dejar la bebida. Y tenía acercamientos a Dios y había tenido en la vida una experiencia tristísima. Un tío mío, hijo de ella, con 22 años de edad, murió ahogado en el Tigre, acá cerca, ¿sí? Fue con unos amigos justo en el día del cumpleaños de mi papá, y se ahogó, murió. Y ella
él se fue peleado con mi abuela, Otilia, porque mi abuela le decía, ¿por qué no te quedas acompañado de tu hermano? Bueno, toda una cuestión familiar. Él se fue igual, 22 años. Y fue y se ahogó. Y lo último que ella había tenido con él era una pelea con su hijo. Y esto no se lo podía sacar de encima, lloraba todos los días, muchos años pasó esto, hasta que un día se acercó a Dios. Pero era alcohólica, ella había empezado con el alcohol justamente para tratar de olvidar esa triste experiencia de la pérdida de su hijo. Y no podía. Igual iba a la iglesia, y trataba de acercarse a Dios. Y un día vio que ella no podía dejar la bebida y le dijo, bueno, Dios, se ve que me querés así como estoy, alcohólica, pero yo te voy a seguir igual, no te voy a dejar, aunque no puedo dejar el alcohol, ¿sí? Y un día en la reunión, el pastor dijo, bueno, ¿quiénes quieren un milagro en su vida? Y ella pasó adelante y pidió ese milagro. Y sintió como que se elevaba, ¿sí? Y es más, nos reíamos un poco cuando lo contaba porque decía que si tenía miedo de abrir los ojos y si se veía en el aire se iba a asustar. La cuestión es que a partir de ese momento nunca más tomó una gota de alcohol, nunca más. Empezó a sentirle asco al vino, que era su problema. Y toda la familia vio eso, pero tengo familiares que aún viendo ese milagro no han recibido a Cristo. Otros sí, pero muchos se endurecieron a pesar de ver los milagros. Hay personas que ven milagros en su propia familia, creyentes que vienen y le dicen, mirá, Dios hizo un milagro en mi vida, y aún con esos milagros visibles se quebrantan ante el Señor y reciben a Cristo para ser salvos. Y les cuesta creer en el Mesías. Dios sigue haciendo milagros, pero los corazones siguen siendo duros, que no sea su corazón duro con Dios. Que usted pueda decirle al Señor, Señor, me rindo ante la evidencia de tu palabra, me rindo ante la evidencia de tus milagros, me rindo ante la evidencia de que estás transformando vidas de otras personas y yo lo puedo ver, vidas que eran irrecuperables. Sin embargo, tu poder está actuando. Ríndase ante el Señor. No sea como esos fariseos que aun con toda la evidencia de que Cristo es el Mesías, se endurecieron y van al camino al infierno, a la condenación eterna. En este capítulo se muestran las evidencias de que el Mesías no vino diciendo soy el Mesías. Estaba respaldado por todas las Escrituras, no solamente las que leí yo, un montón de pasajes donde se demuestra que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer, los milagros que tenía que hacer para mostrarse ante el mundo como el Hijo de Dios, el Mesías, que puede salvar a aquella persona que cree en Él. Y con solamente creer, las personas van a ser salvas. No es por obras, no es caminando hacia ningún lugar, no es dando plata, no es haciendo absolutamente nada. Solamente creyendo en el Mesías, las personas son salvas y son transformadas. Así que la invitación de Dios, crea en el Hijo de Dios, crea en Jesucristo, recíbalo en su corazón. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ábrele la puerta a Cristo, de tu corazón. Decirle, entra en mí, te necesito, creo en ti. Él entra y usted le presenta un corazón sucio, lleno de pecado, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, perversidades, herejías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ese es el corazón nuestro. Se lo presentamos al Señor. Cristo entra en ese corazón, lo limpia de todo pecado y le da una nueva vida, la esperanza de la vida eterna. Transforma su mente, su corazón, pero usted tiene que rendirse ante Él. Que Dios le bendiga y bueno, ya nos estaremos viendo cuando vuelva la presencialidad. Que Dios les bendiga.